Hace mucho tiempo, en una era de héroes, se libró una guerra tan poderosa que sería recordada durante miles de años. El enfrentamiento entre griegos y troyanos se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación a través de susurros, relatos y poemas épicos. ¿Fue Troya real? Aún hoy, los restos de una antigua ciudad permanecen en las costas occidentales de Turquía. Sus murallas, que alguna vez fueron altas y orgullosas, ahora yacen desgastadas por las manos del tiempo y la conquista. Dentro de esas murallas, hace más de 3000 años, se desarrolló una historia que cautivaría la imaginación de la humanidad para siempre. Relatos de dioses y guerreros, de amor y venganza, nos llegaron a través de las canciones de los poetas antiguos. El más grande de ellos fue Homero, cuyas obras la Ilíada y la Odisea pintaron vívidos retratos de héroes cubiertos de armaduras doradas y de dioses que, caprichosos, moldeaban el destino de los mortales según sus deseos y pasiones. Antes de que estas historias fueran escritas, vivían en la voz de los bardos, que las cantaban junto al fuego, hechizando a sus oyentes con aventuras tan maravillosas como terribles. Imagina un mundo donde los dioses descendían del monte Olimpo para caminar entre los hombres. Un mundo donde el honor valía más que la propia vida, donde la gloria en el combate era la mayor aspiración, y donde el rapto de una sola mujer podía lanzar 1000 barcos al oscuro mar color de vino. Este era el mundo de la guerra de Troya. Una historia que late con cada emoción humana, amor apasionado y odio implacable, orgullo desmesurado y dolor devastador, furia ciega y compasión inesperada. Durante 10 largos años, los más grandes héroes de su época chocaron bajo las murallas de Troya. Ulises, el astuto de mente brillante, Aquiles, cuya ira era tan legendaria como su destreza en batalla, Héctor, el noble defensor de su ciudad, y Helena, cuya belleza se decía que rivalizaba con la de las propias diosas. Sus nombres han resonado a lo largo de los siglos, recordados incluso cuando innumerables reyes y reinos han sido olvidados. Las repercusiones de aquella guerra jamás se desvanecieron por completo. Las historias nacidas de ella han sido contadas y reinventadas incontables veces, inspirando desde tragedias griegas hasta películas modernas. Nos plantean preguntas eternas, sobre el destino y el libre albedrío, sobre el terrible precio del honor, sobre lo que significa, en verdad, ser un héroe. En muchos sentidos, la historia de Troya marca el nacimiento mismo de la literatura occidental. Pero nuestro relato no comienza con el estruendo de las armas de bronce ni con los gritos de los hombres que mueren en combate. En cambio, comienza con una celebración, un banquete nupcial divino, que sembrará las semillas del conflicto y la tragedia. Acompáñame ahora, mientras viajamos juntos a aquel día fatídico, cuando el rey mortal Peleo se unió en matrimonio con la ninfa marina Tetis, y se tejieron los primeros hilos de un destino inevitable. El destino de Troya comenzó a desmoronarse el día en que el palacio del rey Peleo resplandecía bañado en luz dorada. Aquel mortal había logrado conquistar el corazón de Tetis, una ninfa marina de pies de plata y de belleza sobrehumana. Desde los albores de la creación no se había visto una unión semejante entre un hombre y una diosa. Los propios dioses descendieron desde sus palacios en el Olimpo para asistir al banquete, llevando consigo dones y bendiciones para la improbable pareja. Zeus, señor del trueno y rey de los dioses, presidía la mesa. A su lado, Hera, reina del cielo, lucía radiante en toda su majestuosidad. Poseidón, amo de los mares, ofrecía tesoros arrancados de las profundidades del océano. Apolo hacía vibrar su lira dorada, llenando el salón con una música más dulce que cualquier melodía jamás oída por oídos mortales. Dionisio se aseguraba de que el vino fluyera sin fin, mientras Atenea observaba todo con sus ojos grises, agudos y sabios. Todos los dioses del Olimpo estaban allí, excepto uno. Eris, la diosa de la discordia, no había recibido invitación. Tal vez Peleo temía que su presencia ensombreciera la celebración, o quizá fue simplemente un descuido. Pero, fuera cual fuera la razón, cuando Eris supo de su exclusión, su corazón se llenó de amargo resentimiento. Si no podía participar en la fiesta, se encargaría de que su ausencia jamás fuese olvidada. Cuando el banquete alcanzaba su punto más alto, con dioses y mortales entregados al vino y al júbilo, una manzana dorada rodó lentamente sobre la mesa. Su brillo era imposible, casi irreal, y atrapó todas las miradas. Grabadas en su superficie reluciente, 3 simples palabras. Para la más bella. El bullicio se apagó de inmediato. 3 diosas se pusieron de pie, convencidas de que aquella manzana les pertenecía. Hera, la orgullosa reina del Olimpo. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica. Y Afrodita,
cuyo poder y belleza no tenían igual en todo el cosmos. Ninguna estaba dispuesta a ceder. La disputa creció, convirtiéndose rápidamente en una acalorada discusión. Las tres se volvieron hacia Zeus, rogando que él fuera el juez. Pero incluso Zeus, con todo su poder, fue demasiado sabio, o quizás demasiado prudente, para elegir entre ellas, especialmente cuando una de las candidatas era su propia esposa. Así que se negó y delegó la decisión en un mortal. Eligió a un joven príncipe que pastoreaba rebaños en las laderas del monte Ida, lejos del esplendor y las intrigas divinas. Ese príncipe pastor se llamaba París, hijo del rey Príamo de Troya. Años atrás, su madre había soñado que daría a luz a una antorcha encendida que consumiría la ciudad de Troya. Aterrados, sus padres ordenaron abandonar al niño en el monte para que muriera. Pero el destino tenía otros planes. Un humilde pastor encontró al niño y lo crió como propio. Ahora, ese príncipe olvidado, bello e inocente del mundo más allá de sus pastos, estaba a punto de tomar una decisión que sacudiría los cimientos del mundo. Hermes, el veloz mensajero de los dioses, condujo a las tres diosas hasta el monte Ida. París, sorprendido por su deslumbrante presencia, fue dotado con la capacidad de contemplar sus formas divinas sin quedar cegado ni destruido. Cada diosa intentó seducirlo con una promesa imposible. Hera habló primero, con voz firme y majestuosa. «Elígeme a mí», dijo, «y te haré rey de reyes. Gobernarás no solo una ciudad, sino un imperio que abarcará el mundo conocido. Tendrás poder y respeto por encima de todos los hombres». Atenea fue la siguiente. Sus ojos grises brillaban con la luz de la inteligencia. «Si me eliges a mí», ofreció, «te haré el guerrero más sabio y hábil de todos los tiempos. Donde tú marches, la victoria te seguirá. Tu nombre será recordado por tus estrategias y hazañas eternas». Por último, Afrodita se adelantó, y su voz era como miel derramada. «¿De qué sirven el poder o la gloria, si tu lecho permanece frío?», susurró. «Elígeme, París, y te daré el amor de la mujer más hermosa del mundo. Helena de Esparta será tuya, y ningún hombre podrá mirarla sin envidiarte». París, joven e impulsivo, apenas dudó. ¿Qué valían los reinos o la gloria militar frente a la promesa del amor más sublime? Tomó la manzana dorada y la entregó a Afrodita, nombrándola la más bella. En ese instante, en las tranquilas laderas del monte Ida, se puso en marcha la primera piedra de una avalancha que acabaría en guerra. Hera y Atenea partieron llenas de ira, con el orgullo herido transformándose en odio, no solo hacia París, sino también hacia su patria, Troya. Afrodita, encantada con su victoria, le recordó su promesa. Helena sería suya, a pesar de estar ya casada con Menelao, rey de Esparta. Poco tiempo después, la verdadera identidad de París fue revelada. Regresó a Troya, donde fue recibido con alegría y remordimiento por su padre, el rey Príamo, que jamás había dejado de lamentar haber abandonado a su hijo. El joven príncipe, ahora miembro pleno de la corte troyana, anunció que deseaba visitar los reinos de Grecia en una misión diplomática. Su padre, sin sospechar sus verdaderas intenciones, le proporcionó barcos y una escolta adecuada. Pero París tenía un único destino en mente: Esparta, el hogar de Helena. Mientras tanto, las ciudades de Grecia vivían su edad de oro. Reinos prósperos gobernados por héroes legendarios. Micenas, la rica ciudad de oro, estaba bajo el dominio de Agamenón, un rey cuya ambición solo era igualada por su crueldad. Su hermano, Menelao, reinaba en Esparta, habiendo ganado la mano de Helena, hija, según decían, del propio Zeus. Su belleza había atraído pretendientes de toda Grecia. Antes de su matrimonio, su padre, Tindario, temía que elegir a uno solo provocara la enemistad de los demás. Entonces, Ulises, el astuto rey de Ítaca, propuso una solución. Todos los pretendientes debían jurar proteger el matrimonio de Helena, defendiendo al esposo elegido contra cualquiera que intentara arrebatarla. Y así lo hicieron. Un juramento sagrado que muy pronto sería puesto a prueba. En Esparta, Menelao recibió a París con hospitalidad, sin sospechar los deseos ocultos del príncipe troyano. Durante días, París encantó la corte con relatos de su patria, intercambió regalos con el rey, y no apartó los ojos de Helena. Si Helena cayó enamorada de París, si fue hechizada por Afrodita o si fue raptada contra su voluntad, los relatos antiguos no se ponen de acuerdo. Lo que es seguro es que, cuando Menelao se ausentó para atender unos funerales en Creta, París aprovechó la ocasión. Bajo el manto de la noche, embarcó con Helena rumbo a Troya, llevándose además gran parte de las riquezas del rey espartano.
Cuando Menelao regresó y descubrió que su esposa y su tesoro habían desaparecido, la furia hizo temblar los cimientos de su palacio. No era solo una traición personal, era un ultraje al honor griego. Las leyes sagradas de la hospitalidad habían sido violadas. Sin perder tiempo, Menelao acudió a su hermano Agamenón y recordó a todos los antiguos pretendientes de Helena el juramento que una vez habían hecho. Había llegado el momento de cumplir su palabra, de vengar la ofensa y restaurar el honor. Los reyes de Grecia se prepararon para la guerra. Su objetivo, Troya. Las ruedas del destino ya giraban, implacables. La simple malicia de una diosa y el deseo imprudente de un príncipe habían encendido la chispa de un conflicto que consumiría a una generación de héroes, y convertiría una ciudad poderosa en cenizas y en recuerdo. Las olas se abrían ante la proa del barco de París mientras surcaba las aguas del mar Egeo rumbo a Troya. Sobre la cubierta, Helena permanecía envuelta en un manto salpicado de espuma marina, su cabellera dorada atrapaba la luz del sol, brillando como fuego bajo el cielo abierto. A sus espaldas, las costas de Grecia se desvanecían lentamente entre la bruma, el hogar que quizás nunca volvería a ver. ¿Estaba su corazón colmado de pasión por el apuesto príncipe troyano que la acompañaba? ¿O sentía el peso del arrepentimiento por la vida que acababa de abandonar? Los antiguos poetas nunca se pusieron de acuerdo. La vida de Helena jamás le había pertenecido del todo. Hija de Zeus y Leda, según dictaba la leyenda, su belleza no era simplemente extraordinaria, sino divina, un don y una maldición que había marcado su destino desde el momento de su nacimiento. Incluso en su juventud había sido raptada antes, cuando el héroe Teseo la llevó consigo, solo para ser rescatada tiempo después por sus hermanos. Y ahora, ya mujer y reina de Esparta, nuevamente cruzaba el mar, no como soberana, sino como premio viviente en los juegos de los hombres y los dioses. Mientras tanto, París contemplaba el horizonte con el orgullo encendido en su pecho. Había conquistado aquello que la diosa Afrodita le había prometido, la mujer más hermosa del mundo. El oro, las joyas y los tesoros robados del palacio de Menelao serían un obsequio digno para su padre, el rey Príamo. Pero era Helena, aquella incomparable criatura, el verdadero trofeo de su aventura. En su arrogancia juvenil, París apenas dedicaba un pensamiento a las posibles consecuencias de sus actos. Los dioses le habían favorecido, y eso bastaba. Tras varios días en alta mar, la costa de Asia Menor emergió ante ellos. Allí, sobre una colina que dominaba el paisaje, se alzaba majestuosa la gran ciudad de Troya. Sus murallas legendarias, altas como montañas, reflejaban los rayos dorados del atardecer, mientras las puertas de la ciudad se abrían para recibir al príncipe pródigo. Las noticias del regreso de París y de su deslumbrante acompañante llegaron con rapidez al palacio real. El rey Príamo y la reina Hécuba recibieron a su hijo en el gran salón, rodeados de sus hijos, consejeros y nobles. Con aire triunfante, París proclamó a Helena como su esposa y mostró los ricos tesoros que había traído de Esparta. Algunos miembros de la corte murmuraban inquietos. Tomar a la esposa de otro rey, y más aún de un rey griego, no era un asunto menor. Pero la mayoría no pudo más que rendirse ante la belleza de Helena. Se decía que cuando ella entraba en una sala, hasta las conversaciones más animadas se apagaban, y todos quedaban en silencio, como si una diosa hubiera descendido entre los mortales. No todos, sin embargo, la recibieron con alegría. Casandra, hermana de París, maldita y bendecida por Apolo con el don de la profecía, lanzó un grito desgarrador al ver a Helena cruzar las puertas de Troya. «¡Fuego!», clamó, desesperada. «¡Fuego devorará las murallas de Troya! Devolvedla antes de que sea demasiado tarde». Pero el destino de Casandra era cruel, aunque siempre decía la verdad, nadie jamás creía en sus palabras. Sus advertencias fueron desestimadas como los desvaríos de una loca. Más mesurado fue Héctor, el hermano mayor de París y el más grande guerrero troyano. En privado, se acercó a su hermano menor. «Hermano», le dijo con gravedad, «¿has considerado lo que has hecho? No solo has robado la esposa de otro hombre. Has ofendido a un rey de Grecia. ¿Crees que Menelao aceptará esta afrenta? ¿Crees que su hermano Agamenón, rey de Micenas y el más poderoso entre los aqueos, permitirá que esto quede impune?» París, confiado y altivo, desestimó sus preocupaciones. «Los griegos están siempre divididos», respondió. «Sus reyes discuten más de lo que cooperan. Y aunque decidieran unirse, ¿qué podrían hacer? Nadie ha roto jamás las murallas de Troya. Nuestra ciudad está protegida por los dioses desde tiempos antiguos.
En los días siguientes, se celebró la unión de Paris y Helena conforme a las costumbres troyanas. Las calles se llenaron de gente que deseaba ver, aunque fuera por un instante, a la mujer cuya belleza era tema de leyendas. Algunos celebraban la boda como una victoria diplomática y amorosa. Su príncipe había conquistado lo que todos los reyes de Grecia codiciaban. Pero otros, más sabios quizás, veían en el horizonte las negras nubes de la guerra que se avecinaba. Mientras tanto, en Esparta, la ira de Menelao se había enfriado, pero solo para convertirse en férrea determinación. Sus mensajeros regresaron desde Micenas con el apoyo firme de su hermano Agamenón. Para el ambicioso rey de Micenas, este ultraje era la oportunidad perfecta para lograr lo que había deseado durante años: unir a todas las ciudades-estado griegas bajo su mando y extender su poder más allá del mar Egeo. Helena y Paris vivieron como marido y mujer en Troya por casi un año, hasta que finalmente llegó la primera embajada griega. Odiseo, el astuto rey de Ítaca, acompañado del propio Menelao, arribaron no con ejércitos, sino con palabras. A pesar de la tensión latente, fueron recibidos con la cortesía debida a visitantes reales en el palacio de Príamo. «Devolvedme a mi esposa y los bienes que fueron robados», exigió Menelao, con la voz tensa, conteniendo su furia. «Haced esto, y no habrá necesidad de que corra la sangre entre nuestros pueblos». Odiseo, siempre persuasivo, añadió: «Rey Príamo, comprendéis que esto no es solo una disputa entre dos hombres. Las leyes sagradas de la hospitalidad han sido violadas. Vuestro hijo fue acogido bajo nuestro techo y respondió raptando a la reina y saqueando el palacio. Toda Grecia observa lo que haréis». Príamo, dividido entre su amor por el hijo que había recuperado y el deber hacia la justicia, miró a Paris en busca de respuesta. El joven príncipe, con Helena a su lado, sostuvo su mano con firmeza. «Ella vino por su propia voluntad», declaró Paris. «Y no pienso devolverla». Algunas versiones dicen que Helena estuvo presente en ese encuentro, con la mirada baja, perdida en pensamientos que nadie pudo descifrar. Otros relatos sugieren que se mantuvo alejada, quizás por vergüenza, quizás por deseo propio, o tal vez por la posesión celosa de Paris. Sea como fuere, la embajada fracasó. Odiseo y Menelao regresaron a sus barcos, llevando consigo una sola respuesta: la negativa de Troya. Cuando las naves griegas se alejaban del puerto, los troyanos comenzaron a prepararse. Héctor asumió la responsabilidad de reforzar las defensas, de acopiar víveres y asegurar alianzas con reinos cercanos de Asia Menor. Sabía que si la guerra llegaba, no sería breve. París, por su parte, parecía seguir tomando el asunto a la ligera. Pasaba sus días al lado de Helena en los jardines y salones del palacio, confiado en que las murallas de Troya y la protección de Afrodita serían suficientes. Dicen que por las noches, desde la torre donde compartían su cámara, podían ver las hogueras de los centinelas arder a lo largo de la costa. Fuegos que pronto serían eclipsados por los miles de campamentos griegos que llegarían con sed de venganza. En Grecia, la llamada a las armas se extendió como fuego en el bosque. Uno a uno, los antiguos pretendientes de Helena fueron convocados por el juramento que una vez hicieron: proteger su matrimonio y castigar a quien osara romperlo. Algunos reyes acudieron ansiosos, atraídos por la gloria, la aventura y la promesa de riquezas. Otros, menos entusiastas, acudieron obligados por su palabra, aunque dudosos de la justicia de la causa. Y así, el escenario quedó preparado. Por el rencor de una diosa, el deseo imprudente de un príncipe y la travesía de una mujer cuya belleza desafiaba a los dioses, dos mundos se encontraban al borde de un conflicto que los consumiría a ambos. Troya, orgullosa y antigua, protegida tras sus murallas imposibles. Y las ciudades de Grecia, unidas quizá por primera y última vez, listas para cruzar el oscuro mar de vino con la venganza ardiendo en sus corazones. El puerto de Aulide estaba irreconocible. Donde antes las aguas se extendían tranquilas y abiertas, ahora se alzaba un bosque de mástiles, velas plegadas y cascos de madera que crujían bajo el peso de los hombres y los pertrechos. Más de 1000 naves, provenientes de todos los rincones de Grecia, abarrotaban la bahía. En la costa, un mar de tiendas, hogueras y gritos formaba un hervidero de actividad. Miles de hombres, reyes y príncipes, nobles y soldados, se habían congregado bajo un mismo estandarte, el de la venganza. Frente a ellos se desplegaba la mayor fuerza militar que el mundo antiguo había conocido. Y al mando de esa colosal armada estaba Agamenón, rey de la poderosa Micenas y hermano del ultrajado Menelao. Su tienda, más grande y ornamentada que todas las demás, dominaba la línea costera, coronada por su estandarte real que ondeaba al viento.
En su interior, Agamenón se reunía con los demás líderes de la expedición. Sobre mesas de madera pulida, los mapas del Egeo y de las costas de Asia Menor se desplegaban como un tablero de estrategia. Su rostro estaba tenso, pero satisfecho. Durante años había soñado con extender su influencia más allá del mar, sometiendo a las ricas ciudades comerciales de Anatolia. Ahora, la imprudencia de París le ofrecía la excusa perfecta. Oficialmente, la guerra era por Helena. Pero en el corazón de Agamenón latía una ambición mucho mayor: forjar un imperio. No todos los reyes acudieron con entusiasmo. Algunos habían intentado eludir el llamado, deseosos de permanecer en sus tierras y no arriesgar años de guerra en tierras lejanas. Entre ellos estaba Odiseo, el astuto rey de Ítaca, quien fingió locura al llegar los emisarios de Agamenón. Se presentó arando la playa con un arado al que había enganchado un buey y un caballo, una pareja imposible, y sembrando sal en lugar de grano. Pero Palamedes, un hábil estratega griego, descubrió su engaño. Colocó al pequeño Telémaco, hijo de Odiseo, en la trayectoria del arado. Sin dudar, Odiseo desvió el arado para no herir a su hijo, demostrando así que no estaba loco. Atado por el juramento que en otro tiempo había hecho, no tuvo más remedio que unirse a la expedición, aunque su corazón quedaba en Ítaca, junto a su fiel esposa Penélope y su pequeño. El mayor desafío, sin embargo, fue encontrar a Aquiles, el joven guerrero cuya participación la profecía declaraba indispensable para la victoria. Hijo de Peleo, rey de los Mirmidones, y de Tetis, una ninfa del mar, Aquiles estaba destinado a la gloria, o a una muerte temprana. Temiendo perderlo, Tetis lo había ocultado en la isla de Esciros, disfrazado de doncella entre las hijas del rey Licomedes. Fue Odiseo quien ideó el plan para descubrirlo. Llegó a la isla disfrazado de mercader, llevando cofres llenos de sedas, joyas y delicados objetos femeninos. Sin embargo, entre ellos colocó una espada reluciente y un escudo espléndido. Mientras las jóvenes examinaban los vestidos y collares, una de ellas, Aquiles, fue directamente hacia las armas, tomándolas con naturalidad. Su reflejo lo delató: ningún adorno ocultaba la naturaleza de un guerrero. Descubierto, Aquiles aceptó su destino y se unió a la expedición, acompañado de su inseparable amigo Patroclo y sus temidos Mirmidones, una fuerza de élite. Día tras día, las naves seguían llegando. Desde Atenas, Menesteo trajo 50 barcos, Diomedes llegó desde Argos con 80 naves, Áyax el Grande, guerrero solo superado por Aquiles, trajo 12 barcos desde Salamina. Su tocayo, Áyax el Menor, llegó desde Lócride con 40. Néstor, el más anciano y sabio de los reyes, partió desde Pilos con 90 embarcaciones. En total, cerca de 1.200 barcos se concentraron en Aulide, llevando a bordo a unos 100.000 hombres. Entre aquella multitud destacaban figuras célebres: Filoctetes, portador del arco de Heracles, Idomeneo de Creta, con su casco adornado con colmillos de jabalí, y los hermanos Macaón y Podalirio, médicos descendientes del dios Asclepio. Observando todo estaba Calcas, el vidente, cuyas profecías guiarían el destino de la flota. Pero, a pesar de la fuerza reunida, las naves no podían partir. Durante semanas, el mar permaneció inmóvil, como un espejo de bronce. No soplaba viento alguno. El tiempo pasaba, y con él crecían la impaciencia, el descontento y el temor. Algunos comenzaron a murmurar que los dioses no aprobaban la empresa, otros sugerían abandonar antes de que el invierno hiciera la navegación aún más peligrosa. Desesperado, Agamenón recurrió a Calcas, quien, con rostro sombrío, reveló la voluntad divina. Artemisa, diosa de la caza y de los bosques, había detenido los vientos. El rey, sin saberlo, había ofendido a la diosa al cazar un ciervo sagrado en su bosque. Para apaciguarla, no aceptaría menos que un sacrificio: la vida de Ifigenia, la hija mayor de Agamenón. El rostro del rey palideció. Ifigenia, su amada hija, debía morir como una ofrenda sangrienta en el altar. Agamenón se debatió entre la furia y la desesperación. Maldijo a Calcas, llamó mentiroso al profeta y amenazó con disolver toda la expedición. Pero mientras los días pasaban y los vientos seguían sin soplar, la presión de los otros reyes creció. Finalmente, doblegado, Agamenón envió un mensaje a su esposa Clitemnestra en Micenas, ordenándole que trajera a Ifigenia bajo el engaño de que sería desposada con Aquiles. Fue una mentira cruel, una que sembraría la semilla de una tragedia aún mayor. Madre e hija llegaron a Aulide vestidas para una boda. Ifigenia, ilusionada, corrió hacia su padre, emocionada por casarse con el héroe más célebre de Grecia.
Agamenón la abrazó, conteniendo las lágrimas, sabiendo el horror que le aguardaba. Los relatos sobre lo ocurrido difieren. Algunos dicen que Ifigenia, al descubrir la verdad, aceptó su destino con valor, sacrificándose por el bien de Grecia. Otros narran que fue arrastrada al altar entre llantos y súplicas, mientras su padre evitaba mirarla, avergonzado. Existe también una tercera versión, donde Artemisa, conmovida en el último instante, sustituyó a la joven por un siervo y la llevó consigo para convertirla en sacerdotisa en un lugar lejano. Sea cual sea la verdad, tras el ritual, los vientos finalmente soplaron. Las velas de las 1200 naves se inflaron como alas gigantes. Calcas anunció que la diosa estaba satisfecha, y Agamenón, con el corazón roto pero decidido, dio la orden de zarpar. Al amanecer, cuando el sol doraba las olas, la mayor armada jamás reunida abandonó a Ulide. Las naves surcaron el estrecho, una tras otra, con sus proas decoradas cortando las aguas. Los guerreros, firmes en la cubierta, miraban hacia el horizonte, hacia las costas de Troya. Detrás quedaba Clitemnestra, destrozada por el dolor y encendida por un odio feroz hacia su esposo. Ese odio, algún día, le costaría la vida a Agamenón, pero ese destino aún aguardaba en el futuro. Por ahora, los griegos avanzaban hacia Oriente con el viento a favor. Cada noche desembarcaban en alguna isla para reabastecerse de agua y descansar. Cada amanecer, las velas se alzaban de nuevo, y la flota seguía su curso hacia las playas troyanas. Mientras tanto, en los muros de Troya, los vigías no apartaban la vista del horizonte. En el interior de la ciudad, Héctor entrenaba a las tropas y fortalecía las defensas. París, refugiado en el lujo del palacio junto a Helena, comenzaba a comprender tal vez la magnitud de lo que había desatado. ¿Y Helena? ¿Qué pensamientos cruzaban su mente mientras esperaba el inminente choque entre su pasado y su presente? Los antiguos poemas no lo dicen. Solo nos dejan con el misterio de si su corazón albergaba temor, remordimiento o una emoción imposible de nombrar. Los vientos que tanto tiempo estuvieron retenidos ahora soplaban constantes. Desde el Olimpo, los dioses observaban. Algunos favorecían a los aqueos, otros a los troyanos. Todos aguardaban el choque inevitable. Lo que comenzó con la manzana de la discordia en un banquete nupcial estaba a punto de transformarse en la guerra más célebre de la antigüedad. La vasta flota griega surcaba las aguas, acercándose inexorablemente a las murallas de Ilión. La tragedia estaba en marcha. A través del Egeo, una ciudad flotante de madera y lona se extendía sobre las aguas azules. Espumas blancas se agitaban bajo un millar de cascos mientras los remeros bogaban al ritmo constante de los tambores que sonaban en la nave principal. En la proa, Agamenón permanecía firme, su capa escarlata ondeando al viento, con la mirada fija en el horizonte oriental, donde les esperaba Troya. El viaje no fue directo. Muchos de los griegos jamás habían navegado más allá de las costas de su propia tierra. Su ruta zigzagueaba de isla en isla. Cada noche varaban sus barcos en playas protegidas, montaban campamentos, cazaban para obtener carne fresca y llenaban sus odres con agua. Los reyes se reunían alrededor de las hogueras para discutir estrategias, mientras los soldados comunes compartían historias de sus hogares o fantaseaban con las riquezas y la gloria que les esperaban en Asia. No todas las islas los recibieron como aliados o libertadores. Algunas, temiendo represalias de los troyanos en caso de que la expedición fracasara, se negaron a ofrecer suministros. Otras, con lazos de comercio o parentesco con Troya, se resistieron activamente. Así, la primera sangre de la guerra no se derramó bajo los muros de Troya, sino en estos islotes dispersos, cuando los griegos tomaron por la fuerza lo que no se les daba de buena gana. Aquiles destacó ya en estos primeros enfrentamientos. En la isla de Ténedos, cuando las fuerzas locales emboscaron a los griegos que buscaban agua, fue él quien lideró un feroz contraataque que derrotó a los defensores y tomó su asentamiento principal. Allí obtuvo como premio a la joven Briseida, un acontecimiento que más tarde desencadenaría su retirada temporal de la guerra. La flota hizo una pausa en la isla sagrada de Lemnos, donde Filoctetes, portador del poderoso arco de Heracles, sufrió un infortunio terrible. Una serpiente, guardiana de un antiguo santuario, le mordió el pie. La herida se infectó, y el hedor que emanaba era tan insoportable que sus propios compañeros no podían soportar su presencia. Siguiendo el consejo de Odiseo, Agamenón ordenó que abandonaran a Filoctetes en Lemnos, condenado a valerse por sí mismo en aquella isla desierta. Aquella decisión, cruel pero aparentemente necesaria, se tornaría más adelante en una amarga deuda que los griegos tendrían que saldar. A medida que la flota se acercaba a las aguas de Troya,
Menelao se mostraba cada vez más inquieto. 10 años habían pasado desde la última vez que vio a Helena. 10 años en los que su amor se había transformado en algo más oscuro, una necesidad de venganza que consumía todos sus pensamientos. ¿Me recordará aún?, preguntó a su hermano una noche, mientras compartían vino bajo las estrellas. ¿Seguirá siendo tan hermosa como dicen los poetas, o el tiempo habrá apagado ese fulgor tocado por los dioses? Agamenón no tenía respuestas. Sus pensamientos no se centraban en Helena, sino en la inmensa riqueza de Troya y en la gloria de conquistar una ciudad considerada inexpugnable. Quizá, en momentos de soledad, su mente volvía a Ifigenia, la hija que había sacrificado para que aquella flota llegara hasta allí, pero cada vez que ese recuerdo surgía, lo empujaba hacia las sombras. Antes de desembarcar, quedaba por resolver una cuestión crucial: ¿dónde hacerlo? La costa inmediata de Troya ofrecía pocas playas adecuadas para una fuerza de tal tamaño. Además, era seguro que los troyanos vigilaban esos accesos con especial atención. Néstor, el más sabio y anciano de los reyes, aconsejó prudencia. No debemos presentarnos con toda la fuerza de la flota. Enviemos primero un destacamento para asegurar un punto de desembarco y evaluar las defensas. Odiseo apoyó la propuesta, pero añadió: antes de recurrir a las armas, al menos deberíamos intentar resolver esto mediante la diplomacia. Tal vez, al ver nuestro poder, Príamo decida devolver a Helena y ofrecer reparación sin necesidad de derramar sangre. Se acordó entonces enviar una fuerza avanzada hacia la costa, mientras el grueso del ejército permanecía oculto entre las islas cercanas, fuera de la vista de los exploradores troyanos. Odiseo, famoso por su elocuencia, encabezaría la embajada hacia Troya una vez asegurada la playa. Al amanecer, los barcos de avanzada, liderados por Protesilao de Filo, se acercaron a la costa troyana. Desde escondites entre las rocas, los arqueros troyanos observaban cómo las naves griegas se aproximaban. En cuanto el primer barco tocó tierra y bajó su pasarela, una lluvia de flechas recibió a los invasores. Protesilao, ansioso por alcanzar la gloria de ser el primer griego en pisar suelo troyano, saltó del barco con el escudo en alto. Pero una flecha encontró el hueco entre su escudo y la coraza, atravesando su pulmón. Avanzó apenas 3 pasos sobre la arena antes de caer. Así, cumplía la antigua profecía: el primer griego en tocar tierra en Troya sería también el primero en morir. Pese a este mal augurio, las fuerzas avanzadas lograron imponerse, empujando a los defensores y asegurando un tramo de playa lo suficientemente amplio para que desembarcara el ejército principal. Se envió la señal a Agamenón y pronto toda la armada griega se acercó a la costa, un espectáculo imponente que hizo retroceder incluso a los más valientes centinelas troyanos hacia la seguridad de sus murallas. Miles de soldados griegos comenzaron a establecer su campamento en la llanura troyana. Mientras tanto, Odiseo se preparaba para su misión diplomática. Acompañado de Menelao y de una pequeña guardia de honor, se dirigió hacia las imponentes puertas de Troya, portando ramas de olivo como símbolo de su intención pacífica. Los troyanos, sorprendidos por el gesto y movidos por la curiosidad hacia aquellos reyes venidos de tan lejos, abrieron sus puertas y escoltaron a la embajada griega hasta el palacio de Príamo. En la gran sala, ante la corte reunida, Odiseo habló con toda la elocuencia por la que era famoso. Rey Príamo, nobles príncipes de Troya. No venimos buscando guerra, aunque, como habéis visto, estamos preparados para ella. Venimos en busca de justicia por un agravio grave. Vuestro hijo París ha tomado lo que no es suyo, la esposa del rey Menelao y los tesoros de Esparta. Devolved a Helena y reparad este quebranto contra la hospitalidad sagrada, y nos marcharemos en paz, dejando Troya intacta. Menelao dio entonces un paso al frente. Sus ojos buscaron a Helena en la sala, pero solo encontró rostros troyanos observándolo con atención. No hablo ahora como rey, sino como esposo. Devolvedme a mi esposa. Sea lo que haya ocurrido entre ella y París, estoy dispuesto a perdonarlo si regresa voluntariamente. Troya no tiene por qué sufrir por los actos de un solo hombre. Príamo, digno en su vejez, se levantó de su trono. Habláis de justicia y paz, dijo, pero traéis un ejército que oscurece nuestras costas de un extremo al otro. ¿Son esas las acciones de hombres que buscan una solución pacífica? Antes de que Odiseo pudiera responder, París entró en la sala, llevando a Helena a su lado. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero todas las miradas se volvieron hacia ella igualmente. París habló con la arrogancia de la juventud, ajeno al peso del momento. Helena es mi esposa ahora, por su propia elección y con la bendición de Afrodita.
¿Qué clase de esposo sería si la entregara a otro hombre? ¿Y qué clase de troyano renunciaría a lo que ama por miedo a amenazas extranjeras? Menelao dio un paso hacia adelante, con la mano ya en la empuñadura de su espada, pero Odiseo lo detuvo. Aquel no era ni el lugar ni el momento para la violencia. La embajada griega se retiró sin haber logrado su objetivo, pero no sin que uno de los consejeros más antiguos de Príamo, Antenor, se acercara a Odiseo en secreto. No todos en Troya apoyamos esta locura, susurró. Muchos de nosotros aconsejamos devolver a la mujer antes incluso de que vuestras naves aparecieran en nuestro horizonte. Pero París tiene el oído del rey, y el amor de Príamo por su hijo le ciega ante el peligro. Con el fracaso de la diplomacia, ambos bandos comenzaron los preparativos para la guerra. Los griegos expandieron su cabeza de playa, construyendo un campamento fortificado que se extendía por la costa, con sus barcos tirados sobre la arena y protegidos tras empalizadas. Los troyanos, por su parte, reunieron sus fuerzas dentro de la ciudad y enviaron mensajeros a sus aliados por toda Asia Menor, pidiendo ayuda contra los invasores griegos. Desde lo alto de las murallas de Troya, Helena observaba cómo tomaba forma el campamento enemigo en la lejana llanura. ¿Buscaba, acaso, entre aquellas figuras agitadas, un atisbo de su antiguo esposo? ¿Se arrepentía de las decisiones, o la falta de ellas, que habían llevado a dos naciones al borde de la guerra? Los antiguos relatos guardan silencio sobre sus pensamientos. Solo queda la imagen de una mujer contemplando desde las murallas, mientras dos ejércitos se preparaban para luchar en su nombre. El escenario estaba listo para un conflicto que duraría mucho más de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Los griegos habían llegado a Troya, su formidable ejército desplegado en suelo extranjero. Los troyanos se mantenían firmes tras sus legendarias murallas, confiando en sus defensas y en la protección de los dioses. Pronto, la llanura entre la ciudad y el mar resonaría con el choque de bronce, los gritos de guerra y los nombres de héroes que buscarían la gloria frente a la muerte. El amanecer sobre las murallas de Troya teñía el cielo de tonos rosados y dorados, mientras la luz temprana hacía brillar las puntas de bronce de las lanzas aqueas alineadas en formación. Frente a ellos, las enormes puertas de la ciudad se abrieron de par en par, dejando salir a las tropas troyanas que marchaban con paso firme hacia el campo de batalla. Estaban a punto de librar la primera gran batalla de una guerra que, aunque nadie lo sabía aún, se extendería por casi una década. Durante 9 interminables años, aquella escena se repetiría una y otra vez, siempre con variaciones. Una danza constante de avances y retiradas, pequeñas victorias seguidas de dolorosas derrotas. Instantes de heroísmo que se mezclaban con tragedias personales, mientras los engranajes crueles de la guerra desgastaban a ambos bandos. Ni los griegos, con su inmenso ejército, lograban romper las poderosas murallas de Troya, ni los troyanos, pese a algunos éxitos esporádicos en el campo abierto, podían expulsar a los invasores y obligarlos a regresar al mar. Pronto quedó claro que un asalto directo contra la ciudad resultaría inútil. Fue entonces cuando Aquiles, el más grande de los héroes griegos, decidió cambiar la estrategia. Al frente de sus temibles mirmidones, una unidad de élite que le seguía con lealtad absoluta, emprendió una campaña de saqueo contra las ciudades aliadas de Troya y sus rutas de abastecimiento. Según relata Homero, arrasó 12 ciudades por mar y 11 por tierra. Ninguna pudo resistir la furia del hijo de Tetis. Cada conquista no solo alimentaba su leyenda, sino que llenaba el campamento griego de botines, riquezas y esclavos. Entre las ciudades saqueadas se encontraba Lirneso, donde Aquiles capturó a Briseida, una noble mujer que fue entregada como parte de su recompensa. Aunque inicialmente llegó a él como una simple prisionera de guerra, con el paso del tiempo surgió entre ambos un vínculo que iba más allá de las circunstancias. No fue amor quizás, pero sí un respeto mutuo que hizo que Aquiles la viera no como un simple trofeo, sino como alguien digna de consideración. Mientras tanto, otros héroes griegos como Odiseo y Diomedes llevaron a cabo misiones de espionaje, emboscadas y sabotajes, usando la astucia allí donde la fuerza bruta podía fallar. En una de estas incursiones nocturnas capturaron a Dolón, un espía troyano, que bajo amenaza reveló información crucial sobre las defensas y los aliados de Troya. Una vez extraída la información, Dolón fue ejecutado sin piedad. Por supuesto, los troyanos no permanecieron pasivos ante estos ataques. Héctor, el mayor de los príncipes troyanos y hermano de París, se convirtió en el alma de la resistencia. A diferencia de París, más interesado en los placeres del palacio que en los rigores del combate, Héctor encarnaba el ideal de nobleza y deber troyano. Esposo amoroso de Andrómaca,
padre devoto del pequeño Astianacte y defensor incansable de su patria. Su figura imponía respeto entre los suyos y sembraba temor entre los aqueos, especialmente cuando su casco coronado por un penacho de crines ondeaba sobre el campo de batalla. Pero este conflicto no era solo humano. Los dioses del Olimpo, con sus pasiones y rencores, tomaron partido en la guerra de los mortales. Apolo, el dios arquero, protegía a Troya, al igual que Afrodita, cuya promesa a París había sido el origen del conflicto, y Ares, que disfrutaba del caos y la sangre. En el bando griego estaban Hera y Atenea, aún resentidas por el juicio de París, y Poseidón, quien guardaba un antiguo rencor contra los troyanos por un agravio cometido por un rey anterior. Zeus, padre de los dioses y los hombres, intentaba mantener una apariencia de neutralidad, aunque sus simpatías a menudo parecían inclinarse hacia los troyanos. La intervención divina era constante y caprichosa. A veces un dios desviaba una lanza destinada a un héroe querido, otras, fortalecía el brazo de un guerrero en el momento decisivo. En ocasiones, las deidades descendían disfrazadas al campo de batalla para alterar el curso de la lucha. Fue así como Afrodita, viendo que París estaba a punto de morir en un duelo contra Menelao, lo envolvió en una niebla protectora y lo trasladó de inmediato al interior del palacio. Un acto que, aunque salvó su vida, manchó aún más su reputación entre los troyanos, quienes lo veían como un príncipe cobarde. A medida que los años pasaban, la vida en el campamento griego se fue transformando. Lo que comenzó como una expedición militar se convirtió en una larga y agotadora ocupación. Los reyes seguían reuniéndose en la tienda de Agamenón para discutir estrategias, aunque cada vez con más frecuencia estas reuniones degeneraban en discusiones y reproches. Los soldados rasos, resignados a la idea de que no sería una guerra corta, construyeron estructuras más permanentes. Cazaban, pescaban y organizaban competencias para mantenerse en forma durante las treguas. Dentro de Troya, la situación también se deterioraba. Aunque los enormes graneros de la ciudad evitaban la hambruna, la carne fresca y los productos frescos se volvían lujos cada vez más escasos. La constante tensión y el estado de alerta pesaban tanto sobre los soldados como sobre los civiles. Niños que habían sido apenas unos bebés cuando comenzó la guerra, ahora ya entrenaban con espadas de madera, preparándose para defender las murallas si el conflicto se prolongaba. La posición de Helena dentro de la ciudad se volvía cada vez más ambigua y tensa. Algunos la culpaban abiertamente del sufrimiento de la ciudad, murmurando maldiciones a su paso. Otros, como el anciano rey Príamo, la trataban con compasión, viéndola no como la causa, sino como otra víctima de los caprichos de los dioses y del destino. Pasaba largas horas sobre las murallas, observando los combates desde la distancia, y en ocasiones era requerida para identificar a los héroes griegos, cuyos rostros solo había conocido en tiempos de paz. En el 8º año de guerra ocurrió un suceso que pudo haber cambiado el curso del conflicto. Llegó a Troya Reso, rey de Tracia, acompañado de refuerzos y unos magníficos caballos blancos. Un antiguo oráculo afirmaba que si esos caballos bebían del río Janto y pastaban en los campos de Troya, la ciudad jamás caería. Al enterarse de esto mediante sus espías, Odiseo y Diomedes realizaron una audaz incursión nocturna en el campamento tracio. Sigilosamente, asesinaron a Reso y a muchos de sus hombres mientras dormían, y se apoderaron de los caballos antes de que pudieran cumplir la profecía. A pesar de las constantes escaramuzas, asaltos y treguas inestables, la guerra podría haberse prolongado aún más de no ser por un acontecimiento que cambiaría el destino de todos, una amarga disputa entre los líderes griegos. Tras un exitoso saqueo de otra ciudad aliada de Troya, los aqueos capturaron a 2 mujeres de alta cuna, Criseida, hija del sacerdote de Apolo, y Briseida, que fue entregada a Aquiles. Agamenón, arrogante y acostumbrado a su autoridad como rey de reyes, tomó a Criseida como su premio personal. Sin embargo, poco después, una peste devastadora cayó sobre el campamento griego. El adivino Calcante reveló la causa. Apolo estaba castigando a los griegos por haber profanado a su sacerdote. Agamenón, a regañadientes, accedió a devolver a Criseida a su padre para apaciguar al dios, pero no lo hizo sin exigir compensación. Si yo debo perder mi premio, proclamó ante los reyes griegos, entonces tomaré uno de los vuestros. Su mirada se dirigió directamente hacia Aquiles, cuya fama e independencia siempre le habían resultado molestas. Me quedaré con Briseida, tu prisionera, en lugar de la que he perdido. Aquiles, furioso, llevó la mano a su espada. Cobarde. Escupió, temblando de rabia. Tú mandas desde la retaguardia mientras hombres mejores que tú derraman su sangre,
y ahora pretendes robar lo que he ganado con mis propias manos. Solo la aparición de Atenea, visible solo para Aquiles, impidió que matara al rey allí mismo. En lugar de eso, el mayor de los héroes griegos tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Tómala, dijo con voz helada como el invierno, pero escucha bien. Desde este momento, ni yo ni mis mirmidones lucharemos más en tu guerra. Veamos cómo te las arreglas contra Héctor sin Aquiles a tu lado. Fiel a su palabra, Aquiles se retiró a su tienda y a sus naves junto a sus hombres. Durante días permaneció apartado, contemplando el mar y rumiando su furia, mientras observaba cómo la marea del combate empezaba a volverse en contra de los griegos. Los troyanos, percibiendo el caos en las filas enemigas, redoblaron sus ofensivas. Héctor lideró ataques cada vez más audaces, empujando a los aqueos hasta el borde de sus propios barcos. Sin la fuerza de Aquiles para inclinar la balanza, los griegos ya no luchaban por la victoria, sino simplemente por sobrevivir. La guerra había entrado en una fase aún más oscura y sangrienta, una que llevaría a ambos bandos al borde de la aniquilación. Las llamas comenzaron a lamer los primeros barcos griegos, empujadas por manos troyanas. Quedaba claro que el orgullo y la obsesión por el honor, las dos monedas con las que se pagaba en aquella sociedad heroica, habían llevado a los propios héroes a enfrentarse entre ellos con la misma furia con que se habían lanzado a la guerra. Era el preludio de la mayor tragedia de la guerra de Troya. Una cadena de eventos que empezaría con la intervención bien intencionada de un amigo, y terminaría con la muerte de los guerreros más grandes de ambos bandos. La ira de Aquiles, avivada por el insulto de Agamenón, pronto envolvería el campo de batalla en un fuego más devastador que cualquier amenaza que los troyanos pudieran arrojar sobre las naves aqueas. Mientras el humo ennegrecía el cielo sobre el mar, el destino de Troya y de sus enemigos pendía de un hilo. Las llamas consumían los barcos griegos mientras los guerreros troyanos avanzaban con renovada ferocidad, envalentonados por el liderazgo de Héctor, sobre todo, por la conspicua ausencia de Aquiles en el campo de batalla. Los aqueos luchaban con un valor desesperado, pero eran empujados, poco a poco, hacia el mar que los había traído hasta estas tierras hostiles. En su tienda, junto a su negra embarcación en el borde del campamento, Aquiles observaba el combate con fría indiferencia. Su armadura colgaba intacta, sin tocarse, como un monumento al orgullo herido. Su lanza legendaria, que pocos hombres podían siquiera levantar, descansaba olvidada contra la pared. La cólera del héroe ardía, pero no contra los troyanos, sino contra Agamenón, quien lo había humillado públicamente al arrebatarle a Briseida. Los griegos están siendo masacrados, dijo Patroclo, su amigo más cercano desde la infancia. Nuestros compañeros mueren mientras tú te aferras a tu orgullo. Los ojos de Aquiles seguían fijos en la lejana batalla. ¿Orgullo? ¿Lo llamas orgullo cuando un hombre toma lo que es tuyo por derecho? Respondió, con voz helada. No es una mujer lo que defiendo, es mi honor. Sin honor, un hombre no es nada. La situación se volvió desesperada. Agamenón, al fin consciente de su error, envió una embajada a la tienda de Aquiles, Ulises, Áyax y el viejo Fénix, su mentor y casi un segundo padre. Traían consigo regalos y súplicas de reconciliación. Agamenón ofrecía devolverle a Briseida intacta, junto con 7 trípodes, 10 talentos de oro, 20 calderos de bronce, 12 caballos de pura raza y 7 mujeres expertas en las artes. Además, prometía entregarle 20 prisioneros troyanos a su elección si Troya caía, una de sus hijas en matrimonio y 7 prósperas ciudades como dote. Ulises, con su famosa elocuencia, apeló a su compasión por los aqueos moribundos. Áyax, más directo, le recordó los lazos de amistad que los unían. Fénix, con voz paternal, le narró una antigua parábola sobre los peligros de la cólera incontenida. Pero Aquiles permaneció imperturbable. No lucharé por Agamenón, sentenció. Ese hombre no tiene honor, y no quiero nada de él. Ni su oro, ni sus mujeres, ni su amistad. Que coseche lo que ha sembrado. La embajada regresó con las manos vacías. El ejército griego, resignado, se preparaba para lo que parecía su derrota definitiva. Pero Aquiles no era completamente insensible. Cuando las fuerzas de Héctor se abalanzaron sobre el corazón del campamento aqueo, permitió que su querido Patroclo tomara su armadura y liderara a los mirmidones. «Ponte mi armadura», le ordenó. «Que los troyanos crean que he regresado al combate. Eso los hará retroceder. Pero escucha bien, Patroclo, expúlsalos de nuestros barcos, nada más. No los persigas hacia las murallas. Héctor cuenta con el favor de los dioses cerca de su ciudad». Patroclo aceptó,
aunque su corazón ya palpitaba con la embriaguez de la gloria. Se vistió con la imponente armadura de Aquiles, el resplandeciente peto, las grebas con broches de plata, el escudo reluciente, sobre todo, el casco con su penacho de crines de caballo, visible desde cualquier punto del campo de batalla. Su aparición causó el efecto esperado. Al creer que era Aquiles quien volvía, muchos troyanos rompieron filas y huyeron despavoridos. Patroclo, al frente de los mirmidones, lideró una feroz contraofensiva que alejó a los troyanos de los barcos en llamas. Sin embargo, embriagado por el éxito y el temor que infundía vestido como su amigo, olvidó la advertencia. En lugar de retirarse, persiguió a los enemigos por la llanura, directo hacia las murallas de Troya. 3 veces intentó escalar los muros de la ciudad, y 3 veces el dios Apolo lo empujó hacia atrás. «Retrocede, Patroclo», le advirtió el dios. «Este no es tu destino». Pero cegado por la furia y la gloria, Patroclo ignoró la advertencia. En el fragor del combate, Apolo lo golpeó por la espalda, dejándolo aturdido y derribando su casco. En ese instante, el troyano Euforbo lo alcanzó con su lanza, hiriéndolo gravemente. Tambaleante y desorientado, Patroclo retrocedió, directamente hacia Héctor. Sin dudarlo, el príncipe troyano hundió su lanza en el vientre expuesto del guerrero, atravesándolo por completo. ¿De verdad pensaste que eras Aquiles?, le dijo mientras lo miraba caer. ¿Creíste que podías conquistar nuestra ciudad solo por llevar su armadura? Ahora mueres, y él no vendrá a salvarte. Con su último aliento, Patroclo pronunció una profecía. Disfruta tu victoria, Héctor, pero tu muerte ya está a tus espaldas. Aquiles no descansará hasta que Jack, haz como yo y tu sangre empape esta tierra. Se desató entonces una sangrienta lucha por el cuerpo de Patroclo y la armadura de Aquiles. Los mirmidones pelearon con desesperación por recuperar a su compañero, mientras que los troyanos, liderados por Héctor, buscaban arrebatar el preciado trofeo. Finalmente, Áyax y Menelao lograron llevar el cadáver de regreso al campamento, pero Héctor se retiró a Troya con la armadura de Aquiles como botín. Cuando la noticia llegó a Aquiles, su dolor fue indescriptible. Cayó al suelo, se cubrió de polvo la cabeza y se arrancó mechones de cabello, mientras sus gritos desgarradores helaban la sangre de quienes los escuchaban. Su madre, la ninfa Tetis, emergió del mar al oír el clamor de su hijo. Lo encontró inconsolable, consumido ahora por un nuevo tipo de furia, no la fría cólera contra Agamenón, sino una rabia ardiente, blanca y absoluta, dirigida a Héctor y a toda Troya. Volveré al combate, juró Aquiles. No comeré ni beberé hasta que Patroclo esté vengado, y Héctor yazca muerto por mi mano. Hijo mío, respondió Tetis, con voz quebrada por la premonición. Si matas a Héctor, tu propia muerte llegará poco después. Así lo han dictado las Moiras. Que así sea, respondió Aquiles, sin vacilar. ¿Qué valor tiene la vida si no pude proteger a quien más amaba? Sabiendo que la armadura de Aquiles estaba en manos de Héctor, Tetis ascendió al Olimpo y rogó a Hefesto, el dios herrero, que forjara un nuevo equipo para su hijo. Movido por su súplica, el dios cojo trabajó toda la noche en su fragua divina. Al amanecer, había creado una armadura como jamás se había visto, un escudo que representaba todo el cosmos, un peto que brillaba como el sol, grebas de bronce indestructible y un casco coronado con una cresta de oro puro. Tetis entregó la armadura a su hijo. Aquiles, sin perder tiempo, convocó a la asamblea de los griegos. La ira que nos dividió nos ha costado demasiado, dijo, ante todos. Mientras discutíamos como niños, hombres buenos han muerto. Vuelvo al combate, no por ti, Agamenón, sino por Patroclo, que merecía más que morir llevando mi armadura mientras yo me consumía en mi tienda. Agamenón, deseoso también de dejar atrás la enemistad, aceptó el regreso de Aquiles sin pedir disculpas. Le devolvió a Briseida y los regalos ofrecidos, pero Aquiles los rechazó. Quédate con tus tesoros. Nada de eso me importa ya. Solo me importa encontrar a Héctor, antes que caiga el sol. Mientras se preparaba para la batalla, sus caballos inmortales, Janto y Balio, descendientes del viento del oeste, hablaron con voz humana, presagio funesto. Te llevaremos rápido hoy, Aquiles, dijo Janto. Pero tu hora se acerca. No caíste por nuestra culpa, sino por la voluntad de los dioses, como Patroclo. Sé que estoy condenado a morir aquí, lejos de mi patria, respondió Aquiles con tono sombrío. Pero no partiré hacia la morada de Hades antes de enviar a muchos troyanos delante de mí. Cuando Aquiles irrumpió en el campo de batalla, resplandeciente con su nueva armadura divina,
el efecto fue devastador. Los troyanos, que minutos antes perseguían a los griegos, huyeron en pánico. Muchos fueron masacrados mientras corrían, otros, desesperados, se lanzaron al río Escamandro, donde Aquiles los siguió y los aniquiló sin piedad. El río, enfurecido por tanta sangre, se levantó contra el héroe, intentando ahogarlo en sus aguas turbias. Solo la intervención de Hefesto, que envió llamas para secar el cauce, salvó a Aquiles de ser devorado por la ira del dios río. Liberado, Aquiles siguió su carnicería, empujando a los troyanos hacia las puertas de su ciudad. Cuando las inmensas puertas se cerraron tras los últimos soldados, un solo hombre quedó fuera, Héctor. El campeón de Troya esperó, firme, al huracán que se aproximaba. Su padre Príamo y su madre Hécuba le suplicaban desde las murallas que entrara, que no se sacrificara inútilmente. Pero Héctor se mantuvo en su sitio. No puedo esconderme tras los muros mientras otros mueren por mí, respondió. Los conduje con confianza, no puedo abandonarlos en su miedo. Pero cuando Aquiles se acercó, Héctor sintió un escalofrío en el alma. El hombre que avanzaba no parecía humano, era la encarnación misma de la muerte. En el último instante, el valor de Héctor flaqueó y huyó, no por cobardía, sino por la certeza instintiva de que se enfrentaba a algo que iba más allá de lo mortal. 3 veces dieron la vuelta a las murallas de Troya, Aquiles persiguiendo, Héctor huyendo. Los dioses observaban. Atenea, decidida a favorecer a Aquiles, puso fin a la persecución apareciendo ante Héctor disfrazada de su hermano Deífobo, convenciéndolo de que enfrentaran juntos al enemigo. Cuando Héctor giró, descubrió que su hermano no estaba. Y Aquiles ya estaba sobre él. El duelo fue breve y feroz. Héctor luchó con la desesperación de quien defiende todo lo que ama, Aquiles, con la furia sobrenatural de quien ya no tiene nada que perder. Su lanza encontró el hueco en la garganta, uno de los pocos puntos vulnerables de la armadura, que había sido suya. Agonizando, Héctor suplicó. Por tu vida y por tus padres, no permitas que mi cuerpo sea devorado por perros y aves. Acepta el rescate que mi padre te ofrecerá. Pero Aquiles, cegado por la ira, era insensible a cualquier súplica. No me ruegues por mis padres, gruñó. Ojalá pudiera cortarte y devorarte crudo por lo que hiciste. No habrá rescate. Que los perros y las aves te desgarren, como tú habrías hecho con Patroclo. Con su último aliento, Héctor profetizó. Recuerda esto. Cuando Paris y Apolo te derriben frente a las puertas de Esca, recuerda mis palabras. Aquiles ató el cadáver de Héctor por los talones, lo amarró a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas, repitiendo cada amanecer esta humillación durante 11 días. Incluso los dioses se escandalizaron. Zeus envió a Tetis con un mensaje. Has ofendido a los inmortales con tu venganza desmedida. Es hora de aceptar el rescate y devolver el cuerpo de Héctor. En la 12ª noche, guiado por Hermes, el viejo rey Príamo se coló en el campamento griego y entró en la tienda de Aquiles. Se arrodilló, besando las manos que habían matado a tantos de sus hijos, especialmente a Héctor. Recuerda a tu propio padre, Aquiles, le dijo con voz firme pese a su dolor. Es tan viejo como yo y espera un hijo que quizá nunca regrese. Él aún puede esperar, yo solo puedo suplicar ante el asesino de mis hijos. Ten piedad. Si no por mí, hazlo por la memoria de tu padre. Estas palabras atravesaron la coraza de dolor y furia de Aquiles. Por primera vez desde la muerte de Patroclo, lloró. No solo por su amigo, sino por todo lo que se había perdido, por su propia muerte inminente y por la inutilidad del ciclo interminable de violencia y venganza. Al amanecer, Aquiles mandó lavar el cuerpo de Héctor, lo ungió con aceites y lo envolvió en finos lienzos. Concedió a los troyanos 12 días de tregua para realizar los funerales de su héroe. Una breve pausa en una guerra que ya llevaba casi 10 años y había devorado incontables vidas. Mientras la pira funeraria de Héctor ardía dentro de las murallas de Troya, Aquiles se quedó solo en la orilla del mar, contemplando el horizonte oscuro. Su ira se había apagado, en sangre y lágrimas. Pero el precio había sido incalculable. Y la profecía seguía sin cumplirse. Su propia muerte se acercaba, tan segura como el amanecer que seguiría a aquella frágil paz. Los breves momentos de tregua pasaron como un fugaz sueño en la interminable pesadilla de la guerra. Cuando el alto al fuego llegó a su fin, el conflicto se reanudó con una ferocidad aún mayor. A pesar de haber perdido a su más grande defensor, Héctor, la ciudad de Troya seguía en pie, desafiando al destino tras sus imponentes murallas, construidas, según se decía, por manos divinas. Los griegos, incluso con el regreso de Aquiles a sus filas,
habían sufrido tantas bajas que un asalto directo a esas legendarias fortificaciones parecía imposible. Aquiles, plenamente consciente de que su propia muerte se acercaba, pues así lo habían decretado los dioses, luchaba con una mezcla extraña de furia desatada y aceptación fatalista. Cada mañana se colocaba su armadura forjada por Hefesto, sabiendo que tal vez no volvería a quitársela. Cada día cegaba decenas de vidas troyanas, y cada noche regresaba a su tienda, sorprendido de seguir respirando, desafiando por un día más la profecía que pendía sobre él. La balanza de la guerra, que alguna vez pareció inclinarse hacia los muros de Ilión, ahora giraba con fuerza a favor de los aqueos. Y sin embargo, la victoria final seguía siendo un sueño esquivo. En medio de este estancamiento, llegaron nuevos héroes para reforzar las defensas de Troya. Desde las lejanas tierras del este arribó Pentesilea, reina de las Amazonas, al mando de un contingente de mujeres guerreras tan valientes y hábiles como cualquier hombre. La reina no solo buscaba gloria en el campo de batalla, sino también redención, pues cargaba con la culpa de haber matado accidentalmente a su propia hermana durante una cacería. Durante algunos días, Pentesilea y sus amazonas insuflaron nueva esperanza a los troyanos. Sus incursiones contra las líneas griegas fueron exitosas y feroces, y la propia reina demostró una destreza en combate que rozaba lo sobrenatural. Aquiles, que tras cada jornada sangrienta se retiraba de la batalla, comenzó a escuchar los relatos de esta extraordinaria guerrera y se sintió irresistiblemente atraído de nuevo al fragor del combate. El inevitable encuentro entre ambos fue tan breve como legendario. Pentesilea luchó con un valor impresionante, logrando incluso perforar la armadura divina de Aquiles con su lanza, uno de los escasos seres mortales que lograron herirlo jamás. Pero al final, la fuerza casi sobrehumana del hijo de Tetis prevaleció. Su lanza atravesó el pecho de la reina amazona, cegando su vida. Y fue entonces, cuando sus miradas se cruzaron en ese instante final, que, según narran algunos, Aquiles se enamoró de ella en el preciso momento en que la mataba. Con manos temblorosas, retiró el casco de Pentesilea y quedó hechizado por su belleza, ahora inmóvil en la muerte. Este gesto, que podría haber sido de respeto o de dolor, fue interpretado con burla por algunos soldados griegos. Un guerrero llamado Tersites, conocido por su lengua insolente, se atrevió a sugerir que Aquiles debía llevar el cuerpo de la reina a su tienda para profanarlo, burlándose del aparente amor repentino del héroe. Cegado por la furia y la indignación ante semejante falta de respeto hacia una enemiga digna, Aquiles mató a Tersites allí mismo, a plena vista de todos. Este acto dividió profundamente al campamento griego. Algunos consideraron que Aquiles había ido demasiado lejos al asesinar a un compañero por una enemiga caída. Las tensiones internas crecieron mientras las brasas de la guerra seguían ardiendo. Pero los problemas para los griegos no terminaron allí. Pronto llegó a Troya otro formidable aliado, Memnón, rey de Etiopía e hijo de la diosa Eos, la aurora. Su llegada con un poderoso ejército volvió a inclinar la balanza. Memnón era considerado el único capaz de igualar a Aquiles en destreza y fuerza. De hecho, su hoja cegó la vida de varios héroes griegos, entre ellos Antíloco, hijo de Néstor, quien murió sacrificándose para proteger a su anciano padre del letal ataque de Memnón. Devastado por la muerte de Antíloco, quien había sido para él un consuelo desde la pérdida de Patroclo, Aquiles buscó a Memnón para un duelo que incluso los dioses observaron con ansiedad desde el Olimpo. Zeus, en su balanza de oro, pesó los destinos de ambos héroes. El plato de Memnón descendió, señal de que la muerte se cernía sobre él. El combate fue épico. Ambos eran hijos de diosas inmortales, ambos portaban armaduras forjadas por los dioses y ambos combatían con habilidades más allá de lo humano. Lanzas volaban y eran esquivadas, las espadas chocaban con fuerza titánica, los escudos crujían bajo los embates. Finalmente, Aquiles encontró un resquicio y hundió su espada bajo la coraza de Memnón. El rey etíope cayó, y su madre, la diosa Eos, lloró lágrimas que se convirtieron en el rocío de la mañana. Desde entonces, cuenta la leyenda, Eos llora cada amanecer en memoria de su hijo caído. Pero cada victoria acercaba un paso más a Aquiles hacia su destino. Mientras los troyanos huían hacia las puertas de la ciudad tras la caída de Memnón, París, el mismo que había desatado la guerra al raptar a Helena, pero rara vez se había destacado como guerrero, aguardaba junto a Apolo en la puerta Esea. Aquiles, ciego en su furia, perseguía a los troyanos sin saber que el destino lo esperaba allí. París encajó una flecha en su arco. Apolo mismo guió el disparo hacia el único punto vulnerable del cuerpo de Aquiles, su talón,
el lugar por el que su madre no lo había sumergido en las aguas del Estigia cuando intentó hacerlo inmortal. La flecha voló, certera, y perforó el tendón que llevaría su nombre por la eternidad. Aquiles tropezó, incrédulo de que su fin no llegara en combate justo, sino desde la distancia, por mano de un hombre al que despreciaba. Los troyanos se abalanzaron para reclamar su cuerpo como trofeo, pero Áyax y Odiseo lucharon ferozmente hasta llegar hasta su cadáver, rechazando a los enemigos y recuperando el cuerpo de su más grande héroe. Su muerte sumió al campamento griego en un luto aún más profundo que la pérdida de Patroclo. Durante 17 días, la guerra se detuvo mientras se celebraban los juegos funerarios en su honor. Su armadura divina se convirtió en motivo de disputa entre Áyax y Odiseo, ambos merecedores, pues arriesgaron sus vidas para rescatar su cuerpo. Cuando los líderes griegos otorgaron la armadura a Odiseo, valorando más su astucia que la fuerza bruta, Áyax, el guerrero más fuerte después de Aquiles, fue consumido por la rabia y la locura. En su delirio, masacró un rebaño de ovejas creyendo que eran los líderes griegos que lo habían humillado. Al recuperar la cordura y darse cuenta de lo que había hecho, la vergüenza fue tan insoportable que se quitó la vida arrojándose sobre su propia espada. Así, en un corto lapso, los griegos perdieron a sus tres más grandes héroes, Patroclo, Aquiles y Áyax. La victoria parecía más lejana que nunca. Entonces, el adivino Calcante reveló una nueva y terrible verdad: Troya jamás caería mientras poseyera el Paladio, una estatua sagrada de Atenea que protegía la ciudad. Odiseo y Diomedes emprendieron una misión temeraria, infiltrándose en la ciudad mediante túneles secretos, robaron el Paladio y lograron regresar al campamento. Pero ni siquiera eso derribó las murallas. 10 años de asedio, incontables héroes muertos en ambos bandos y el final parecía tan distante como el primer día, cuando las 1000 naves tocaron las costas de Ilión. Fue entonces cuando Odiseo, cuya mente se había afilado con una década de guerra sin resultados, concibió un plan tan audaz que solo podía conducir a la caída de Troya, o al exterminio definitivo de los aqueos. No podemos vencer a Troya por la fuerza de las armas, dijo ante los líderes reunidos en la tienda de Agamenón. Sus murallas son inexpugnables, construidas por los dioses mismos. Pero, ¿y si logramos que los propios troyanos nos abran las puertas? La estratagema que Odiseo delineó esa noche, la del caballo de madera, se convertiría en la trampa más famosa de toda la historia militar. Un testimonio eterno de que, cuando falla la fuerza, la astucia puede prevalecer. Mientras tanto, dentro de las murallas, el ánimo troyano se volvía cautelosamente optimista. La muerte de Aquiles alimentaba la esperanza de que el sitio finalmente se levantaría. París, elevado en estatus por el disparo que derribó al invencible héroe, caminaba altivo por el palacio, como si la guerra ya estuviera ganada. Pero su triunfo fue breve. En una escaramuza, París fue herido por una flecha envenenada lanzada por Filoctetes, el arquero que los griegos habían traído desde la isla de Lemnos tras descubrirse que la caída de Troya solo sería posible con el arco de Heracles, que él poseía. La herida se infectó rápidamente. Desesperado, París buscó a su primera esposa, la ninfa Enone, a quien había abandonado años atrás por Helena. Solo ella poseía el poder de curarlo. Sin embargo, herida por el pasado, Enone se negó. Cuando finalmente se apiadó y corrió hacia Troya, fue demasiado tarde. París había muerto. Desconsolada, Enone se arrojó sobre su pira funeraria y murió junto a él. Helena, causa y premio de esta larga guerra, fue entregada como esposa al hermano de París, Deífobo, aunque algunos troyanos sugerían que sería más sensato devolverla a los griegos y acabar con todo. Pero tras 10 años de sangre, muerte y juramentos de venganza, ni los aqueos ni los troyanos estaban dispuestos a terminar de forma tan simple. Demasiada sangre se había derramado. Demasiados héroes habían caído. El escenario estaba listo para el acto final de esta tragedia, una apuesta desesperada por parte de los griegos, un error fatal de los troyanos y el fuego que consumiría una ciudad que había resistido durante siglos. La historia del caballo de madera estaba a punto de escribirse. La caída de Troya, el engaño del caballo. Allí, en las llanuras frente a las imponentes murallas de Troya, se alzaba una estructura colosal y desconcertante. A la luz dorada del atardecer, sus flancos de madera pulida brillaban como si fuesen de bronce bruñido. Su enorme cabeza, esculpida con maestría, parecía observar la ciudad con ojos huecos y vacíos, como si portara un mensaje de los dioses. Los primeros exploradores troyanos que lo divisaron desde las murallas se acercaron con cautela. Su desconcierto era absoluto. Aquella figura extraña había sido dejada atrás en la playa,
donde durante una década los campamentos griegos habían cubierto la costa. Ahora, sorprendentemente, no quedaba rastro de ellos. Las tiendas habían sido desmanteladas, los fuegos extinguidos, los pozos de desechos cuidadosamente tapados. Pero lo más inquietante era que la vasta flota de 1000 naves griegas, aquella que durante años había traído muerte y desolación a las puertas de Ilión, también había desaparecido. Solo quedaban manchas negras en la arena, cicatrices de donde los barcos habían reposado. La noticia corrió como un incendio por la ciudad. Los ciudadanos se agolpaban en las murallas, incapaces de creer lo que sus ojos veían. ¿Podía ser cierto? ¿Habían abandonado los griegos el asedio tras 10 años de inútil guerra? Pero la gran pregunta surgía inevitable: ¿qué era aquella descomunal estructura de madera que habían dejado frente a sus puertas? Por primera vez en muchos años, una partida de reconocimiento se atrevió a salir por las puertas de Esca. Las llanuras que tanto temieron, donde las flechas y lanzas griegas habían cegado tantas vidas, ahora estaban silenciosas, vacías, salvo por un detalle. Atado a un poste, herido y cubierto de magulladuras, yacía un soldado griego abandonado. El hombre, al ver a los troyanos, cayó de rodillas en aparente gratitud. Su nombre era Sinón, un guerrero astuto, escogido por Ulises precisamente por su habilidad para mentir con convicción. «Demos gracias a los dioses que me habéis encontrado», exclamó jadeante. «Iban a sacrificarme para obtener vientos favorables, pero logré escapar». Los troyanos, desconfiados pero intrigados, lo rodearon y lo interrogaron. ¿Qué era ese caballo gigantesco? ¿Qué significaba? Con frialdad y maestría, Sinón desplegó su mentira, hábilmente tejida para manipular tanto el orgullo como los temores religiosos de los troyanos. Ese caballo, explicó, es una ofrenda a Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría. Así lo ordenó Calcante, nuestro adivino. Lo construimos tan enorme que no pueda entrar por vuestras puertas, pues existe un augurio: si los troyanos toman este presente y lo llevan a su ciudad, Atenea les otorgará su favor, y algún día vuestra descendencia conquistará Grecia y destruirá nuestras ciudades. Pero si lo dañáis, ¡ay de vosotros! La ira de la diosa caerá sobre Troya. Los troyanos debatían acaloradamente. Algunos, como Timetes, aconsejaban llevar el caballo a la ciudad como trofeo de su aparente victoria. Otros, más prudentes, sugerían quemarlo o, al menos, inspeccionarlo con detenimiento. La voz más contundente fue la de Laocoonte, sacerdote de Apolo, quien bajó apresuradamente desde la Acrópolis gritando: «¿Locos? ¿Habéis perdido el juicio? ¿De verdad creéis que los griegos se han marchado sin más? Esto es una trampa. Puede que haya guerreros ocultos dentro, o que sea una máquina para derribar nuestras murallas. No confiéis en ello». Para reforzar su advertencia, lanzó su lanza contra el flanco del caballo. El arma se hundió en la madera con un golpe sordo y hueco, que debió haber alertado a todos, pero en ese instante, el destino de Troya fue sellado. Desde el mar, surgieron 2 enormes serpientes, monstruosas y horrendas, que avanzaron con velocidad sobrenatural. Se abalanzaron sobre Laocoonte y sus 2 hijos, que lo acompañaban en un sacrificio. Ante los ojos aterrados de los troyanos, las serpientes los envolvieron con sus anillos, aplastando sus cuerpos hasta partir sus huesos. Sus gritos se extinguieron en medio de un crujido espantoso. Cumplida su siniestra tarea, las serpientes se deslizaron hasta el templo de Atenea, donde se acurrucaron junto a la estatua de la diosa, como si fueran heraldos de su voluntad. Los troyanos, horrorizados, interpretaron aquella escena como una señal divina. Murmuraban entre ellos: «Laocoonte ha sido castigado por atacar el regalo sagrado. El caballo es, sin duda, un objeto consagrado a Atenea». A este presagio se sumó la voz desesperada de Casandra, hija de Príamo, bendecida con el don de la profecía por Apolo, pero maldita para que nadie creyera jamás en sus palabras. Corría por las calles, desgarrándose el cabello y gritando: «¡Fuego! ¡Sangre! ¡Muerte! No dejéis entrar la perdición en la ciudad». Pero, como siempre, sus advertencias fueron desechadas como delirios de una loca. Finalmente, inclinados por los augurios y cegados por su propio orgullo, los troyanos tomaron su fatídica decisión: el caballo sería introducido en la ciudad como ofrenda a la diosa y símbolo de su victoria. Las puertas, sin embargo, eran demasiado estrechas para permitir el paso de aquel coloso. En un acto que ni una década de asedio había logrado forzar, los propios troyanos destruyeron parte de sus murallas, abriendo una brecha lo suficientemente amplia para arrastrar el caballo. Jóvenes y ancianos, soldados y sacerdotes,
todos colaboraron. Ataron cuerdas al gigantesco armazón y comenzaron el arduo trabajo de trasladarlo desde la playa hasta la plaza central, frente al templo de Atenea. Habían colocado ruedas bajo su base para facilitar el movimiento, pero aún así el esfuerzo era titánico. Por las calles, las doncellas esparcían flores, los niños cantaban himnos y los sacerdotes elevaban plegarias a la diosa, suplicando su favor. Finalmente, el caballo quedó instalado en el corazón de la ciudad, símbolo de lo que creían era el fin de la guerra. Esa noche, por primera vez en 10 años, Troya se entregó a la celebración. El vino corrió en abundancia, la música llenó las plazas, y hasta los centinelas abandonaron sus puestos para unirse a la fiesta. La ciudad, exhausta tras una década de terror, se entregaba sin reservas al júbilo. Mientras tanto, dentro del caballo, los guerreros elegidos soportaban el suplicio del encierro. Apenas se atrevían a respirar. Allí estaban Ulises, Menelao, Diomedes, Neoptólemo, hijo de Aquiles, Áyax el menor y otros de los mejores combatientes aqueos. Cuando la ciudad quedó finalmente en silencio, Sinón se deslizó hacia las puertas y encendió una gran antorcha en lo alto de las murallas, la señal convenida. Desde su escondite tras la isla de Ténedos, la flota griega que había fingido partir regresó con velocidad, sus velas negras hinchadas por el viento. Ulises abrió la trampilla secreta en el vientre del caballo. Uno a uno, los guerreros descendieron por cuerdas hacia las calles silenciosas. Como sombras, se movieron por la ciudad, dirigiéndose primero hacia las puertas principales. Los centinelas, borrachos e indefensos, fueron asesinados en segundos. Acto seguido, las puertas fueron abiertas de par en par. La horda griega irrumpió en Troya. Lo que siguió no fue una batalla, sino una matanza. Los troyanos, sorprendidos, ebrios y desarmados, apenas pudieron ofrecer resistencia. Las casas fueron incendiadas no solo para iluminar la carnicería, sino como táctica para sembrar el pánico y obligar a los ciudadanos a salir de sus escondites. El fuego, avivado por un viento cruel que parecía enviado por Hera y Atenea, devoró la ciudad. Príamo, rey de Troya, despertó con los gritos y el olor de la sangre. A pesar de su edad, se colocó la armadura decidido a morir como rey. Hécuba, su esposa, le suplicó que buscara refugio en el altar de Zeus, pero él respondió: «He vivido demasiado. Prefiero morir que contemplar la ruina de mi patria y la muerte de mis hijos». Su fin fue trágico. Neoptólemo, hijo de Aquiles, lo persiguió hasta el mismo altar de Zeus y lo degolló allí, cometiendo un sacrilegio que los dioses jamás perdonarían. En otro rincón de la ciudad, Áyax el menor arrastró a Casandra desde el templo de Atenea y la violó a los pies de la estatua de la diosa, un ultraje que selló su propia condena. Menelao, por su parte, irrumpió en la casa de Deífobo, nuevo esposo de Helena tras la muerte de Paris. Lo mató sin piedad y, al encontrarse cara a cara con Helena, alzó la espada, pero no pudo usarla. Ya fuese por su belleza, por sus súplicas, o por el recuerdo del amor que un día le tuvo, optó por llevarla viva de regreso a Esparta para que enfrentara allí su juicio. El amanecer trajo consigo un paisaje desolador. Las calles estaban sembradas de cadáveres. Los templos, saqueados. Las llamas devoraban lo que durante siglos había sido la joya de Asia Menor. Los supervivientes, mujeres, ancianos y niños, fueron encadenados, destinados a la esclavitud en tierras griegas. Entre ellos estaba Andrómaca, viuda de Héctor, quien contempló con horror cómo los griegos arrojaban desde las murallas a su pequeño hijo Astianacte, único heredero de la estirpe real. No podía quedar ningún varón que pudiera soñar con la venganza. Hécuba, que había sido reina de la ciudad más poderosa del mundo conocido, fue reducida a una esclava, cubierta de cenizas, con el cabello enmarañado, mientras contemplaba cómo sus hijas eran arrastradas a la servidumbre. Su dolor fue tan profundo que, según algunas leyendas, los dioses la transformaron en una perra que aullaría eternamente su pena. Cuando el saqueo terminó, los griegos reunieron sus tesoros y prisioneros en la playa. Tras realizar sacrificios de agradecimiento, y otros, de expiación, se hicieron a la mar. No sabían que el regreso sería igual de cruel que la guerra misma. Tempestades enviadas por los dioses ofendidos dispersarían sus flotas. Muchos naufragarían, otros vagarían durante años antes de volver a casa. Algunos encontrarían la muerte traicionados por sus propios familiares. Troya había caído. Su destrucción marcaba el final de una era, el ocaso de los héroes, el fin de los tiempos en que los dioses caminaban entre los hombres. Sin embargo, aunque sus muros fueron reducidos a escombros, Troya nunca desapareció realmente.
Su recuerdo, perpetuado en la poesía y el canto, se convirtió en inmortal. Su historia, mezcla de mito y realidad, sigue hablándonos sobre la soberbia, la furia de los dioses, la fragilidad humana y las consecuencias eternas de nuestras pasiones. Miles de años después, en el siglo XIX, un arqueólogo llamado Heinrich Schliemann, guiado por los versos de Homero, excavó en Izarlik, Turquía, y encontró las ruinas de lo que podría ser la mítica Ilión. Quizá la verdad esté entre el mito y la historia. Pero de lo que no cabe duda es de que mientras existan quienes recuerden, narren y escuchen, Troya jamás morirá.